Pues bien, vamos a dar inicio esta noche. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende-nos in proelio, contra iniquitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien, muy buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio a la jornada de esta noche y, claro, objetivamente es muy especial. He tenido que suspender la clase del día de hoy sobre el catecismo del modernismo, debido obviamente a la importancia de los eventos que estamos presenciando, que estamos viviendo. Y así, pues, esta noche vamos a adentrarnos en este tema realmente profético. Dios mediante, pues la próxima semana reiniciaremos con el catecismo del modernismo, si así Dios lo quiere, ¿no? Pues vamos a concentrarnos en este tema que les había dicho. Hay una fecha en el calendario que la mayoría de los católicos va a dejar pasar como cualquier otra noche. Gracias. Si se escucha bien, me dicen. Como se ha perdido ya la vida sobrenatural y profética, pues la respuesta que nos dan es: todo es igual. Así nos dicen. Y mientras siguen en su letargo, Dios mediante, algo va a ocurrir en el cielo que el profeta Joel descubrió hace más de 2700 años con una precisión que debería causarnos estupor. La luna se convertirá en sangre. No es metáfora, no es poesía. No hablamos de esto para conseguir likes o suscripciones o me gusta o para monetizar. No monetizamos. Si ustedes ven que este video, luego que lo quieran rever mañana, viene con propaganda, es algo que no puedo todavía salirme de ello, pero no monetizamos. Esto lo hago para que ustedes lo sepan. Por eso cuando edito el video, que ya incluyen ciertas correcciones de pausas o algunas equivocaciones, ya ustedes ven que no tienen el problema de las propagandas. Bien, entonces no es nada de esto, es una señal astronómica específica, verificable, documentada, que Dios mismo dijo que marcaría el comienzo de algo que este mundo no ha visto jamás. Y lo peor de todo esto es que en la iglesia hay un silencio aterrador que clama al cielo. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a tratar de responder hoy. Porque lo que está a punto de ocurrir en el cielo, Dios mediante, el día de mañana 3 de marzo, no es un evento astronómico que coincide con la profecía. Es la profecía en tiempo real, ocurriendo literalmente sobre nosotros. Y hay algo que necesitamos saber antes de que esa luna salga y quede poco tiempo. Los que frecuentan el canal saben que yo no acostumbro adentrarme en esto de las profecías como lo estoy haciendo esta noche. Y obviamente es por una sencilla razón que lo vamos a descubrir en el transcurso de esta noche.
Antes de que vayamos más profundo, necesitamos comprender el contexto completo. Porque la mayoría de las personas que han escuchado hablar de lunas de sangre, lo han escuchado tal vez de forma superficial, como dato curioso, como titular de Internet o como premonición de algo, de alguien que no ha acertado y pues lo han descartado. Lo que vamos a aprender no es dato curioso, es la correlación de señales astronómicas bíblicas e históricas que apuntan todos al mismo momento. Y ese momento no es el año 2030, no es el año 2050, no es algún punto indefinido en el futuro, es mañana. En la Biblia, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 30 al 31, el texto dice, voy a leerles. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el grande y terrible día de Yahvé. Bien, 7 palabras que deberíamos profundizar. ¿Qué es lo que nos dicen y cuáles son estas palabras? Antes que llegue, terrible día de Yahvé. Esto no es una descripción del fin, es la descripción de la señal que precede al fin. Dios, a través del profeta Joel, no describe el evento, sino que describe la advertencia previa al evento y nos da señales para discernir. ¿Saben lo que esto significa? Pues significa que la luna de sangre no es el juicio. La luna de sangre es Dios que nos está avisando que el juicio está cerca, que su segunda venida es inminente. Es la alarma antes del impacto. Es la señal de alerta para que los que tienen ojos para ver, reconozcan y respondan. Y mañana 3 de marzo de 2026, esa alarma va a sonar sobre el cielo del mundo entero. Ahora, muchos de ustedes que han escuchado varios programas con expertos en estos temas, podrían preguntarse, ¿no nos han advertido ya de lunas de sangre con frecuencia? ¿No es simplemente un eclipse lunar? Sí y no. Técnicamente, una luna de sangre es lo que ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y la luz roja del amanecer y el atardecer se refracta alrededor de la Tierra, tiñendo la Luna de un color rojo profundo, carmesí. El efecto es real, es físico, es documentable, pero aquí está lo que la mayoría no sabíamos. No todos los eclipses lunares producen una luna de sangre de igual intensidad. El color y la profundidad del rojo depende de las partículas en la atmósfera de la Tierra, de la posición exacta en la órbita, de la alineación precisa del Sol, la Tierra y la Luna. Algunos eclipses producen una luna apenas anaranjada. Otros producen una luna de un rojo tan intenso que los astrónomos lo describen como la luna bañada en sangre. El eclipse de mañana está clasificado como eclipse lunar total de alta penumbra. Los astrónomos lo describen como uno de los más visualmente dramáticos de la década. La luna estará en la fase óptima de su ciclo. La Tierra estará en la posición que maximiza la refracción roja. Dios mediante, mañana 3 de marzo de 2026, el cielo va a mostrar exactamente lo que el profeta Joel describió. Y no es la primera vez que Dios usa el cielo para comunicarse, ni será la última. San Pedro, recordarán, citó al profeta Joel directamente en el día de Pentecostés. Esto lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 20. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, el día grande y célebre. Esta profecía, que también está en Isaías, en el capítulo 44,
además de su cumplimiento en Pentecostés, tiene un sentido eschatológico, como se ven en los versículos 19 y referentes a los fenómenos cósmicos que están anunciados para estos tiempos, es decir, para los últimos tiempos. Pueden referirse al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, capítulo 29, incluso al libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. O sea, para el día del Señor, cuya venida los primeros cristianos esperaban de hora en hora, como dice San Clemente Romano. San Juan también en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, describe el mismo fenómeno, el día de la ira de Dios. Y vi, nos dice, cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de crin, y la luna entera se puso como sangre. Nuestro Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 26, versículo 25, dijo: «Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra ansiedad de las naciones». El lenguaje del cielo no es nuevo. Es el lenguaje el más antiguo que Dios usa para hablarle a la humanidad. Y el 3 de marzo, ese lenguaje va a ser visible para aquel que abre el corazón, para aquel que abre el espíritu, y va a ser visible para todo el planeta simultáneamente. Pero hay algo más que necesitamos comprender sobre esta luna específica. También la Santísima Virgen María nos advirtió en el libro de la verdad lo siguiente, abro comillas: «Tanto está sucediendo justo ahora en el mundo, mientras el ejército de Satanás está esparciendo estragos por todas partes. Ellos están tratando de tomar control de todas las instituciones financieras para que así ellos puedan infligir una terrible atrocidad sobre mis hijos. Ellos, el grupo maligno, impulsado por la lujuria y el poder, están también tratando de crear una guerra nuclear en Irán». Están tratando de crear, nos dice la Santísima Virgen María, una guerra nuclear en Irán. Y esto es, creo, donde la mayoría de las enseñanzas sobre lunas de sangre se quedan cortas, porque se enfocan muchas veces en el fenómeno aislado y pierden el contexto profético más amplio. El profeta Joel no menciona la luna de sangre en forma aislada. Si leemos el contexto completo de la profecía, capítulo 2, versículos 28 al 32, dice lo siguiente: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones». ¿Ven lo que está ocurriendo aquí? El profeta Joel no describe una señal solitaria. Joel describe una secuencia, un derramamiento del Espíritu, un aumento de revelación profética que es excelente, pero que también tiene sus peligros. Para esto, debemos estar preparados y saber discernir los espíritus, para no caer en la desorientación diabólica. Señales en los cielos y en la tierra. Y luego, después de todo eso, la luna de sangre, como el marcador final antes del día del Señor. Ahora, díganme ustedes, ¿estamos viviendo en un momento histórico, o en este momento histórico, acontecimientos, señales y avisos en todo el mundo? ¿No hay acaso niños, jóvenes y ancianos que están teniendo sueños y revelaciones? ¿Acaso la Madre de Dios no nos ha dado señales y avisos proféticos? Fátima, La Saled, Akita. ¿Hay señales en los cielos que no existían hace 50 años? La respuesta a estas preguntas es sí. Y el siguiente evento en la secuencia del profeta Joel es la luna de sangre, el 3 de marzo de 2026. Ahora, deseo hablarles de algo que pueden pasar por alto,
particularmente en una iglesia que ha perdido su misión y su visión profética y mística, ya sea porque se ponen incómodos con la implicación directa o porque han perdido la fe o nunca la tuvieron. La luna de sangre del día de mañana 3 de marzo de 2026 no ocurrirá en un vacío histórico. Ocurre en el contexto de una correlación de señales, y esto es lo importante, sin precedentes en la historia moderna. Y cuando digo correlación me refiero exactamente a eso. No una sola señal, no dos señales, sino múltiples indicadores proféticos alcanzando su punto de encuentro simultáneo, que lo estamos viendo. El momento ha empezado y todo se cumplirá. Despertemos de nuestro sueño aletargado y de nuestro adormecimiento espiritual, nos dice la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque nos ha llegado la hora. Todo lo que esté escrito tendrá que cumplirse. Son muchos los mensajes que hablan del final de los tiempos. Mensajes que cuando se menciona el castigo que le espera a la humanidad si no se convierte, nos dicen que no son del cielo. Mensajes que ni siquiera son discernidos, son rechazados inmediatamente. Debemos, creo, tomar conciencia que la hora para la segunda venida de Jesús se aproxima. Pero antes que veamos cielos nuevos y tierra nueva, muchos sucesos habrán de acontecer aún. Las profecías de las Sagradas Escrituras tendrán que cumplirse literalmente. Eventos de gran magnitud están por sobrevenir al mundo entero. Aún los justos tendrán que enfrentarse a la gran prueba y tribulación. Con ayuda de María Santísima, vamos a tratar esta noche de comprender algunos signos descritos en la Sagrada Escritura. Signos que nos muestran claramente que estamos en el final de los tiempos, que nos deberán llevar a una conversión extraordinaria, transformadora, que nos harán sentir la proximidad de los hechos. Desafortunadamente, estos signos son mal interpretados por muchos teólogos modernos. El primer signo es la gran apostasía. Luego la conversión de los judíos y finalmente la aparición del anticristo como tercera señal. Nadie os engañe de manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándole como si fuera Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Apostasía esta que lleva a los hombres a salirse de la doctrina verdadera, de la iglesia verdadera, a caminar en tinieblas, a dar culto a Satanás, incluso, y esto debe ser aterrador, sin saberlo o querer aceptarlo. Apostasía que lleva a los hombres a rechazar los dogmas y la tradición de nuestra iglesia, a cuestionar las Sagradas Escrituras y el magisterio, a negar la existencia de los ángeles del purgatorio y del infierno, a negar la real presencia de Jesús en Eucaristía. Eucaristía que es tomada como un símbolo, como una simple cena en la que se recuerda al Señor en un Jueves Santo. Apostasía que prolifera el ateísmo, la masonería. Apostasía que promueve el movimiento de la nueva era. Movimiento este salido de las profundidades del Averno, movimiento dirigido por Satanás. Muchas almas yacen en el error, han caído en el abismo de la mentira, se han salido de las fuentes fidedignas de la tradición. La gran apostasía está acabando con el ministerio de muchos de los hijos predilectos de María Santísima. ¿Quiénes son? Los sacerdotes. Sacerdotes que ahora se atreven a decir que la Biblia contiene errores históricos, que aducen que los sacramentos son meros símbolos, que dicen que su celebración de la misa es algo accidental, ya que tanto ellos como nosotros somos iguales en el sacerdocio, que han perdido la definición de lo que es el pecado,
que niegan la resurrección de Cristo, que han perdido incluso su identidad sacerdotal, que ya no son católicos. Nosotros no podemos aceptar el modernismo, la nueva iglesia conciliar, la confusión generalizada, la apatía por doquier. Debemos rechazar el error provenga o quien provenga. Debemos permanecer fieles a la doctrina verdadera de las Sagradas Escrituras, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Porque como nos recordará el Señor, se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres y pestes y terremotos. Todo esto solo es el comienzo de los dolores. Después os entregarán a la tribulación y os matarán, y serán odiados de todos los pueblos por mi causa, por causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas que arrastrarán a muchos al error, y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de los más se enfriará. San Mateo capítulo 24. Esto que le estoy enumerando hoy por hoy, recordando, es solamente la punta del iceberg. Viene más. Y no solo por ello, pero debemos consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, a nuestra Madre Celestial que nos protegerá como a niños pequeños. Sabemos que el enemigo no nos podrá arrebatar de su mano, ya que él no soporta la presencia de la Reina del Universo, corredentora, medianera de todas las gracias, Madre de Dios y Madre nuestra, porque sabe que muy pronto una mujer vestida de sol, parada sobre la luna con corona de 2 estrellas, pisará con su talón la cabeza de la serpiente. Para poder ver las señales, queridos hermanos, debemos orar, debemos perseverar en el resto fiel de la Iglesia. No soltéis de vuestros labios y del corazón el Santo Rosario, corona de rosas que nos va a ayudar a permanecer en la verdad. Otros entre los múltiples indicadores proféticos alcanzando su punto de encuentro simultáneo son: primero, el regreso del pueblo judío a su tierra. En 1948, por primera vez en aproximadamente 2000 años, el pueblo de Israel regresó a su tierra gracias al señor Donaldo Trompeta. Voy a utilizar de ahora en adelante algunos nombres que se asocian con personajes verdaderos para evitar los algoritmos. Nuestro Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo 24 que cuando la higuera volviera a echar hojas, su generación no pasaría antes que todas estas cosas ocurriesen. Dice: de la higuera aprended esta semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Pues bien, la higuera echó hojas en 1948. Han pasado ya 78 años. El árbol de la higuera es la figura de Israel, según la carne, a quien se dio un plazo para que antes de la destrucción de Jerusalén creyese en el Cristo resucitado que le predicaron los apóstoles. Pero entonces no dio fruto y fue abandonado como pueblo de Dios. Cuando empiece a mostrar signos precursores del fruto, sabremos que Él está cerca. Los casos singulares de conversión, la vuelta a Palestina y al idioma hebreo, la conquista por el gran Israel que se está produciendo hoy por hoy, bien podrían ser señales, aunque no exclusivas, que no hemos de mirar con indiferencia. Segundo punto, Jerusalén, en 1967, quedó bajo control israelí por primera vez desde la destrucción del templo. Jesús dijo en San Lucas, capítulo 21, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido.
Este tiempo, queridos hermanos, según la exégesis de la Iglesia, comenzó en 1967. Tercero, el templo. En este momento, en 2026, existe en Israel una organización llamada el Instituto del Templo, que ha fabricado todos los utensilios necesarios para la restauración del culto del templo. La piedra fundamental dicen que ya ha sido colocada. Los sacerdotes están siendo entrenados. El tercer templo está siendo preparado con una urgencia que no existía hace 20 años. Están forzando la llegada de su Mesías. Ya sabemos quién será. ¿Y cómo lo están forzando? Pues a mi entender, ya hace unos años, y tenemos un video, un rabino le dijo al señor Netanyahu cuando era joven que su misión era acelerar la venida del Mesías. Y lo está haciendo a través de Estados Unidos, con las calamidades que vemos en el Medio Oriente. Y ahora, sobre todo esto, el 3 de marzo de 2026, es decir, mañana, el cielo mismo nos añade su firma, la luna de sangre. El marcador que el profeta Joel dijo que vendría antes del día grande y terrible del Señor. Quiero pausar aquí y pedirles algo por un momento. Si algo de lo que he dicho hasta aquí en ustedes ya está respondiendo, es decir, están sintiendo en el corazón, den gracias a Dios. Si algo en su espíritu ya sabe que lo que están escuchando es real, hagan en su interior un momento de alabanza a Dios uno y trino, porque lo que viene en los próximos minutos es la parte que nadie más les va a decir. La parte que objetivamente hablando debería cambiar la manera en que ustedes viven su fe. Y si aún no lo han iniciado, deben empezar ayer, es decir, urgente hoy. Hay una pregunta que quiero responder directamente, que tal vez muchos lo piensen en este momento. ¿El experto tal o el profesor tal no ha dicho esto ya antes? ¿No ha habido acaso otras lunas de sangre, otras fechas, otras profecías que señalaban eventos específicos y luego no pasó nada? Es una pregunta honesta y merece una respuesta honesta. Sí, ha habido otras lunas de sangre. En el 2014 y 15 ocurrió una tétrada, 4 lunas de sangre consecutivas, que a pesar de que algunos expertos vaticinaban desastres y algunos proclamaron como el inicio del fin, el mundo continuó. Pero aquí está la diferencia crucial que tal vez no se entendió. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 31, no dice que la luna de sangre es el fin, dice que ocurre antes. La palabra hebrea es lifnei, antes, enfrente de o previamente. La luna de sangre es el inicio, no el capítulo final. Esto ténganlo comprendido. Lo que Dios está haciendo con la señal de la luna de sangre de mañana no es terminar la historia. Está marcando el inicio de la etapa final de la historia. Y la etapa final puede ser un período, no un instante. Lo que hace única a esta luna específica no es que sea un evento hermoso a la vista. Lo que la hace única es la cohesión de contexto profético que la rodea. Nunca antes en la historia moderna ha habido una luna de sangre que ocurriera simultáneamente con un nivel tan alto de convergencia de señales bíblicas como el que estamos viviendo ahora. ¿Cuáles son estas señales? Las hemos enumerado, no solo aquí, sino en varios programas. Apostasía en iglesia, desorientación demoníaca, abominación de la desolación, herejías, sacrilegios, abortos, eutanasia, sodomía, guerras, cuarta revolución, ciudades de 15 minutos, control totalitario, pestes, pandemias, hambrunas, revolución financiera, transhumanismo, Israel como nación, Jerusalén recuperada, preparativos del templo, aumento global de revelación mariana, inestabilidad geopolítica sin precedentes y ahora la rúbrica del cielo. Todo al mismo tiempo. Eso es lo nuevo. Eso es lo que hace al 3 de marzo diferente. Ahora quiero hablar de lo que el profeta Joel dice que sucede después de la luna de sangre.
Porque la mayoría de las personas leen el versículo 31 y se detienen ahí con pánico. El profeta Joel no se detiene ahí. Si ustedes leen y continúan con el versículo 32, nos dice: y sucederá que todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo. Porque como dijo Yahvé, habrá salvación en el monte Sión y en Jerusalén, y entre los restos que habrá llamado Yahvé. Todo aquel que invocare será salvo. ¿Qué significa esto? San Pablo cita este pasaje con relación a la iglesia, para mostrar que en ella no se distingue entre judío y gentil, y que la salvación no es ya por las obras de la ley, sino por Jesucristo. El monte Sión, el lugar donde Yahvé tiene su habitación y su santuario, que habrá llamado Yahvé los judíos dispersos en medio de los paganos, y también estos que Yahvé quiere asociar a su reino y que responden a este llamado, es decir, la conversión de los judíos. Tal es la interpretación de San Jerónimo, quien refiere este pasaje a los judíos que Dios un día llamará para formar parte de su reino, terminando así su larga reprobación y cumpliéndose lo anunciado por Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 24, según lo muestra el profeta en el capítulo 3. La luna de sangre no es una sentencia de muerte para los que han abandonado a Dios. Es una señal de regreso, un llamado para los que se han alejado. Es la alarma más grande que Dios ha puesto en el cielo en esta generación, diciendo: todavía hay tiempo para regresar al único Dios uno y trino y a su verdadera iglesia. Todavía hay tiempo para ser salvado. La luna de sangre no es para aterrorizarles, es para despertarles del largo letargo en que tal vez muchos se encuentran y que vean los acontecimientos proféticos que estamos viviendo. La iglesia en su tribulación y el mundo que sigue sus pasos, aunque no lo sepa. Y ese es el propósito de este programa. Dicho esto, y asociando los mensajes de nuestra Madre del Cielo, juntamente con la profecía del profeta Joel, con esta luna de sangre, el padre Paul Leonard Kramer, experto en Fátima, recordarán, manifestó recientemente y dijo, como expliqué en una entrevista en Roma hace 10 años, estos eventos que tienen lugar ahora en Irán están predichos en la profecía como una señal de que la tercera guerra mundial es inminente. Esto, continúa el padre, provocará una catástrofe global. Esto desencadenará una reacción en cadena que conducirá a una invasión yihadista contra Europa Occidental desde el norte de África, seguida de una invasión rusa de Europa. Estados Unidos quedará entonces completamente devastado en la guerra con Rusia. La ocupación rusa de Europa durará menos de un año, pero será brutal. Estados Unidos se enfrentará a una crisis interna tal que derrumbará la Unión Federal de Estados y estos tendrán que mantener el orden únicamente mediante sus gobiernos estatales. China acabará invadiendo Rusia y Europa, pero será derrotada tras la consagración de Rusia por un papa verdaderamente católico, seguida inmediatamente por la conversión de los árabes. China se convertirá al catolicismo y será la principal potencia en Asia. Los judíos también se convertirán al catolicismo. Estamos a solo unos años de estos acontecimientos. Francia y Polonia se convertirán en las principales potencias europeas, junto con un monarca de los países de habla alemana unidos. Pero ojo, hasta ahí lo que dijo el padre. Y yo digo, pero ojo, estos eventos, dice, van a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Debemos tener cuidado con lo que estamos viendo y asumiendo hoy. Me explico. Yo paré de colocar videos y todo en Telegram sobre
lo que está pasando en el Medio Oriente, debido a que empecé a notar cosas muy extrañas. Y gracias a Dios, Él siempre me coloca, digo Él porque lo hago en oración, me coloca lugares donde debo examinar cosas y corroboró lo que yo ya me temía. Nosotros en la misión en el año 2009, y cuando edite este video voy a colocar ese periódico, colocamos un artículo bastante extenso sobre lo que iba a venir en el 2019. Esa cosa que se pusieron en el brazo. Como era natural, todas estas advertencias de todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, que las hicimos particularmente en mi país natal, en Ecuador, no fueron bien recibidas. Sacerdotes se mofaban, nos criticaban, nos decían que no hay que hacernos caso, muchos se nos reían. Y claro, yo comprendía, uno no puede ser profeta en su propia casa. Pero nos hemos encontrado al transcurso del año, al devenir del tiempo, con muchas personas que nos han dicho, ustedes nos alertaban y pocos creían. Pues ahora estamos viendo similares cosas de lo que pasó en ese 2019, que llegaron a encerrarnos en casa, a lo que está pasando hoy. Y debido a esto, voy a permitirles hacer un juicio de criterio, que en todo lo que estamos viviendo y con las señales en el cielo y las señales de María Santísima, el profeta Joel y otros profetas, pueden haber dos caminos. Primero, que todo lo que estamos viendo es un montaje. Todo del Medio Oriente es guionizado, preiluminado, predemolido, preaprobado. Yo voy a colocar, cuando edite el video, van a ver ustedes fotos de edificios que estaban demolidos y que son los que enseñan como los que han sido los objetivos en varios lugares. Yo me extrañaba de ver cuando llegaban unos misiles a unos edificios costosos y justamente había alguien que estaba en el piso de abajo que lograba filmar todo. Hay más preguntas que respuestas, así es. Pero resulta que lo que nos están enseñando, que hay objetivos en Irán, son barrios marcados para la demolición y el desarrollo de lujo, al igual que Gaza será una ciudad de la libertad. Y aquí está la guinda del pastel. Irán es uno de los mayores poseedores de criptomonedas y según la gente del Opium, está fuera del sistema bancario Rothschild, lo que significa que no está siendo atacado, sino que se está fusionando. Esto no es la Tercera Guerra Mundial por excelencia, es una venta de demolición para el viejo orden. El gran reinicio es la gran inauguración. El nuevo sistema debe construirse sobre las cenizas del caído, como el fénix del anticristo resurgiendo de las cenizas. Pero esto es lo que lo empeora. Mientras vemos cómo se desarrolla este teatro sin sangre, somos nosotros quienes estamos bajo la lupa. Todo es falso, pero la vigilancia es real. Nos están estudiando. No están estudiando a Gaza ni a Irán. Nos están estudiando a ustedes y a mí. A ver cómo reaccionamos, lo que publicamos, a qué tememos, con qué rapidez se propaga la narrativa, qué tan listos estamos para fusionarnos con la máquina u oponernos a ella. Mientras fingen una guerra en el extranjero, están tendiendo cables en casa. La infraestructura de la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Las bases de datos biométricos se sincronizan en tiempo real. Y la policía predictiva afila sus garras. Algo así como lo que pasó en el 2019 con el 5G y los despliegues a toda velocidad durante el Vial 19. Ese es un camino al que más temo, porque nos va a coger de sorpresa y en un tiempo que no es predecible. Bien, segundo camino. En una falla de cálculo en toda esta trama, un actor,
hará que todo lo planificado anteriormente se descarrile hacia la última guerra, con Rusia y China como actores principales, y ya sabemos del fin. Acabamos de escuchar lo que dice el padre Kramer y lo que nos dice también el libro del Apocalipsis, del ejército inmenso de millones de hombres. Pero volvamos a la profecía del profeta Joel. Podemos ver tres cosas específicas positivas que el versículo 2 implica que deben ocurrir en respuesta a la señal de la luna de sangre. Tres respuestas que el texto mismo sugiere para el cristiano. La primera respuesta es el reconocimiento, el estar en constante oración para estar abiertos a las inspiraciones divinas, el no despreciar las profecías. En el capítulo 2, versículo 28, el profeta Joel dice que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Esto implica un aumento de sensibilidad espiritual, ya que si ustedes hacen lo que Dios pide, van a poder ver cosas que otros no van a poder ver. Hay cosas tan obvias que otros no ven. Y por más que hablen en la familia, en las amistades, no pueden ver. Estamos locos. Entonces esto implica un aumento de sensibilidad espiritual que podrá ocurrir después de la señal. Para esto debemos estar despiertos, no despreciar los mensajes que Dios nos da a través de María Santísima y Reina de los profetas y de los profetas. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de toda clase de mal. Primera carta a los Tesalonicenses. No apaguéis el espíritu. Pero, ¿y si el espíritu se apaga? ¿Cuál creen será la consecuencia? Lo saben todos aquellos que se han encontrado en una noche oscura. Y si resulta difícil trasladarse durante la noche de una parte de la tierra a otra, ¿cómo recorrer de noche el camino que va de la tierra al cielo? ¿Cómo reconocer a dónde nos están llevando antes de que podamos escapar o podamos huir al desierto y de que sea demasiado tarde? No menosprecéis las profecías. Hoy solemos interesarnos poco por las profecías, a las cuales la Sagrada Escritura dedica, sin embargo, gran parte de sus páginas. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 39, leemos: se nos muestra el estudio de las profecías como ocupación característica del que es sabio según Dios. Doctrina y profecía tienen la misma íntima relación que conocimiento y deseo. Lo primero es doctrina, o sea, conocimiento y fe. Lo segundo es profecía, o sea, esperanza y deseo vehementísimo, ambicioso anhelo de unión con Dios. Eso es el derramamiento que Joel describió, y está ocurriendo ahora, y su función es preparar al remanente para reconocer la señal cuando aparezca. Que no nos pase lo que le pasó a Herodes, que no vio la estrella cuando venía el divino niño, el Salvador, el Mesías. El 3 de marzo, los que tienen el Espíritu van a mirar al cielo y van a saber exactamente lo que están viendo. La segunda respuesta es el regreso, es decir, la verdadera conversión hacia alguien. La luna de sangre no solo es para los que creen que están caminando cerca de Dios, es una señal diseñada para todos. El versículo del profeta Joel en el capítulo 2 dice: todo aquel que invocar el nombre de Yahvé será salvo. En esto me voy a atrever a afirmar que esta señal en el cielo es la última invitación para que la iglesia verdadera salga al desierto. El 3 de marzo de 2026, Dios va a escribir en el cielo con tinta de luna de sangre. Hermanos, aún hay tiempo. La tercera respuesta es la preparación. Joel, en el capítulo 2, no solo describe señales, describe una reorientación hacia lo que realmente importa. El profeta en los versículos anteriores nos llamaba a los creyentes a rasgarse el corazón
y no las vestiduras. ¿Y qué tiempo tan propicio ahora que estamos en Cuaresma? A volver al Señor, nos dice el profeta, con todo el corazón, con ayuno, con llanto, con lamentación. Y como van las cosas en la iglesia y en el mundo, eso solo es posible en el desierto. Mañana será 3 de marzo, y la pregunta no es si la luna va a aparecer. Va a aparecer. La pregunta es, ¿qué va a encontrar cuando salga? ¿Va a encontrar cristianos despiertos, preparados, confiados? ¿O va a encontrarnos dormidos, confundidos, desorientados, con miedo, o viviendo tal vez con falsa alegría en la iglesia del anticristo, absorbidos en el ruido de un mundo demoníaco? La respuesta la daremos cada uno de nosotros. Es el último llamado antes del aviso. Sois libres de elegir. María Santísima nos dice, el cielo os está dando infinidad de oportunidades. Es vuestra la decisión. Solo os alerto para que os evitéis sufrimientos, para que os ganéis una morada en el cielo. Deseo terminar con algo que me parece lo más importante de todo este programa. Nuestro Señor Jesús en San Mateo capítulo 24, versículo 33, después de describir todas las señales del fin, dijo esto: así también, vosotros cuando veáis todo esto, sabed que está cerca a las puertas. ¿Escucharon bien? A las puertas. No todavía adentro, está a las puertas. Y Filión, un gran exégeta, considerando que este discurso, el divino profeta, se refiere paralelamente a la destrucción de Jerusalén y a los tiempos de su segunda venida, aplica estas palabras en primer lugar a los hombres que debían ser testigos de la ruina de Jerusalén y del templo, pero en segundo lugar también a la generación que ha de asistir a los últimos acontecimientos históricos del mundo, es decir, a la que presencie las señales que estamos anunciando aquí. El 3 de marzo de 2026, la luna de sangre va a ser la señal más visible que Dios ha colocado en el cielo en esta generación. No para producir terror en aquellos que ya están en el desierto, sino para producir exigencia, premura de acción. A no tener miedo de aceptar ese llamado, a huir al desierto, para los que aún no lo han hecho, para despertar del sueño a los que se habían adormecido, para recordarle al resto de cristianos modernistas, paganos, tibios, que la eternidad es real, que el tiempo es finito y que el Señor que prometió volver es el mismo Señor que prometió su infinita misericordia a los que cambian de vida y claman por su misericordia. La pregunta final que nos hace, y que nos hace a todos obviamente, es: ¿estamos listos? ¿Creemos estar listos? Es un llamado urgente, y es ahora, no mañana. Mañana será la señal, pero ya lo saben hoy día. ¿Qué se espera de nosotros? Bien, era un poquito largo el programa por toda la trama, pero no he querido dejar ningún punto al cubierto, así que vamos a ver si es que hay algunas preguntas. Bien, saludos a todos los que nos visitan desde Panamá, México, en Europa, en América del Sur, del Norte, Hispanoamérica, Iberoamérica. Así es, estamos, ustedes sabían, yo hice un programa particular cuando este niño llegó a nuestra casa, es decir, vino y gritaba, y gracias a Dios estábamos con la visita de un sacerdote de la tradición que vino desde Europa, y él fue testigo, al igual que nosotros, de los gritos del niño. Y como dice la hermana aquí, que tuvo también un sueño justamente de la carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, quedó muy sorprendida. Hay esta situación que estamos viviendo, es decir, el auge de las profecías, lo que el Señor ya nos dice, ¿no? Aquellos corazones humildes, sencillos, Él está
está utilizándolos para alertarnos de muchas cosas. Ese niño realmente le dejó traumado al padre porque no estaba acostumbrado a él. No muchos sacerdotes, particularmente la tradición, son apegados a esto de las profecías o de los mensajes, pero él lo vivió en carne propia. Es decir, el niño dijo, de lo que recuerdo, porque fueron hace unos 3 años, creo, 2 años, el mes de julio. Julio, él vio el desastre, cómo la gente moría. Julio digo porque él decía que antes de su cumpleaños, y le pregunté a la madre cuándo era el cumpleaños, dijo julio, pero él se desesperaba por todas las muertes que él veía. Al día siguiente, pues el niño fue a la escuela y como nada. Le pregunté y me dijo no, que no se recordaba nada. Dios está utilizando y cumpliendo sus profecías, ¿no? Bien. No me salió eso, pero bueno, continuamos recibiendo preguntas sobre esto de que cuando está presente el Señor en la Eucaristía. En algún programa, recuerdan los que lo han visto, los que no, les recomiendo que lo vean cuando hablamos de los sacramentos. Para que haya la Eucaristía se deben dar algunas cosas, para explicarlo brevemente. Pues la materia tiene que ser como lo manda la Iglesia, el rito tiene que ser como la manda la Iglesia, las palabras del sacerdote tienen que ser como lo manda la Iglesia, usar obviamente la rúbrica que manda la Iglesia y también la intención del sacerdote, etc. Entonces, si esas cosas se dan, podemos saber que va a haber va a darse la presencia real de nuestro Señor. Si no, no lo hay. Bien. Gracias por la participación al Superchat. Los mensajes que les acabo de leer son varios. Uno del libro de la verdad. A mí me sorprendió realmente. Yo les había dicho en algún programa, nosotros en la misión, justamente cuando estuvimos en Canadá, tuvimos la gracia de conocer a un hermano de las Filipinas que teníamos muchas cosas en común. Él nos hizo el regalo de varios milagros que él tuvo, que presenció y que los tuvo físicamente. Tengo hasta ahora, nos regaló en una botella de vino canadiense, del vino dulce que solo produce Canadá, el ice wine, el vino del hielo. Se le apareció de repente aceite bendito con pétalos, de la nada. Y era para sanación. Él nos regaló eso, nos regaló los 4 o 5 tomos del libro de la verdad en inglés. Nos regaló una cantidad de material que yo realmente no lo podía ver porque no me he concentrado tanto en las profecías como les decía. Pero sí me ha llamado la atención el ver cómo ya estaban dichas las cosas, particularmente en el libro de la verdad. Entonces de ahí tomé algunos de los mensajes, ¿sí? ¿Es conveniente, la pregunta todavía confesarse con sacerdotes asociados a pruebas? Aún todavía, les decía, estamos en guerra. Tal vez mi apreciación es equívoca, teológicamente hablando, pero yo estoy en guerra. Si ustedes vayan al sacerdote que tengan al momento, confiésense. Obviamente deben estar ustedes, deben hacer lo que la Iglesia manda para que sea la confesión válida, para que sea el sacramento válido. Las 4 cositas, ¿no? Que ustedes sientan remordimiento, dolor de haber pecado, saber el pecado, lo que cometieron era pecado, decirlo verbalmente al sacerdote, que él les dé la penitencia verbal, ¿no? Y obviamente cumplir la penitencia. A mí me pasó recientemente que fui donde un sacerdote en un santuario, un sacerdote joven. A mi esposa no le pasó eso, quisimos irnos a confesar, pero a mí me pasó que el sacerdote al final me dijo: la Iglesia te perdona en el nombre de Jesucristo. Eso no es, ¿no? Entonces, claro, no hubo sacramento, no me dio la absolución. Bien, entonces sí pueden ir. Recuerden que el sacerdote puede ser el pecador más grave, el peor del mundo. Él nos puede salvar la vida, así que podemos confesarnos. Además, estamos en guerra, así que busquen al sacerdote, oren por él, confiésense como debe ser. Ustedes ya saben, les he dicho en algunos programas, deben saber que lo que han hecho es pecado. ¿Y cuántas veces? La gravedad, si es venial o mortal, confesarlo directamente al sacerdote sin extenderse mucho. Padre, pues mentí. Solo que el sacerdote le diga en qué mentiste, porque a veces hay cosas que nosotros pensamos que es mentira, pero son otras cosas, es más una cuestión de debilidad de carácter, etcétera. O pretexto, pero también el pretexto es peor que la mentira.
el sacerdote puede preguntar que le desarrolle para ver la extensión, etcétera. Pero de ahí usted es, Padre, mi última confesión fue hace 7 semanas, 7 días, etcétera. He pecado contra el primero, segundo mandamiento 7 veces, contra el quinto 4 veces, etcétera. Si es que el sacerdote le pide que se explaye, pues ahí lo hace. Si no, el sacerdote tendrá que cumplir con su misión, darles la absolución y la penitencia, y ustedes deben cumplirla. Sí, hay muchas cosas que dicen que es falso. Yo les digo por mi experiencia propia, el libro de la verdad no es falso. Conocí mucho de eso allá en Canadá, como les decía. Han manipulado ciertas cosas, sí, pero de que sea falso, no. Les doy un testimonio real. Yo comprobé cómo manipulaban las cosas. Así como, por ejemplo, en El Padre de Azul, del Padre Gobi, del libro del Padre Gobi. Manipularon muchas cosas. Hay creo que una treintena de ediciones. Cuando alguien me dice, en el libro del Padre Gobi, en la página tal, dice que la fraternidad San Pío X está condenada, que esos son los cismáticos. Le digo, que me enseñe el libro, a qué edición se refiere, porque en la mía no lo tengo. Hay treintena, creo que, de ediciones de ese libro. Así que, cuidado. No estoy diciendo que sea verdadero ni falso, hay que tener cuidado. Hay una manipulación de los libros, particularmente de las profecías. Oren, como dice el Señor, quédense con lo bueno, descarten lo malo. Bien, queridos hermanos, vuelvan a la tradición. Ustedes saben que aquí nos da un testimonio Sagrado Corazón y María, de que volvió a la tradición en el 2018. Pues lo que están haciendo no tienen que darme las gracias a mí, sino a Dios. Les he dicho, hay 3 pilares de nuestra fe. Cuando yo pregunto en las catequesis cuáles son los 3 pilares de nuestra fe, la gente es la Eucaristía, la misa, y no sé qué más. No, hay 3 pilares de nuestra fe. O sea, 3 pilares, 3 patitas del taburete. Si no hay una, pues el taburete se cae. Si no hay una en nuestra fe, en nuestra vida de fe nos caemos. No somos protestantes, no somos la religión del libro. La Biblia fue escrita después de la iglesia. La iglesia es primero, ¿no? Sin, obviamente, descartar la validez de la Sagrada Escritura, no. Pero los 3 pilares es el magisterio de la Sagrada Escritura, el magisterio de la iglesia y la tradición, ¿no? Si uno de ellos falta, ustedes no son católicos, nada más. Entonces, regresar a la tradición significa han regresado a casa, han regresado a la iglesia. No me están haciendo un favor a mí, recuerden. Lo que yo les digo, lo que yo les pido es lo que pide la iglesia. Es deber de ustedes averiguar si lo que yo estoy diciendo es verdad o no, y luego tomar la decisión y actuar en consecuencia. Pero no es porque Carlitos o Carlos ha dicho, no, la iglesia lo dice. Debemos volver a la tradición. Tuvimos un debate hace muchos años, particularmente con este señor que ahora funge como director de EWTN, que tiene el canal de Así Prensa. Él negó públicamente, lo hizo en un libro incluso, que decía que Dios no castiga. Me refiero porque justamente la señorita María López dice que Dios sí castiga como un papá. Claro, Él castiga, pero este señor decía que Dios no castiga. Así que en el debate intervinieron varios teólogos, no mi persona, no tengo ningún título de teólogo, pero varios sacerdotes teólogos que le pidieron a él que rectifique, y él nunca rectificó. Él se mantiene con su error, con su herejía de que Dios no castiga. Dios castiga. Y lo podemos probar por la Sagrada Escritura, por la tradición, por la enseñanza de la iglesia. Así que Dios castiga, como un buen padre, ¿no? La señorita Ceci me hace una pregunta muy cautivadora. ¿Considera que llegarán terremotos en toda la tierra entre unos 5 años, así como Dios le permitió ver o del Vial? Miren, en esto, lo que yo sé es, no tenemos los aparatos en la ciencia, ¿no? Como para predecir los terremotos, ni las erupciones volcánicas. Han coincidido en ciertas cosas, igual los videntes, ¿no? Y por eso yo tengo recelo con algunos videntes. Recelo, no que les rechazo, pero tengo recelo. Cuando dicen que va a haber terremotos en Sudamérica, en México, en Chile, por acá, alguna vez han acertado. Pero no es como que están diciendo, es decir, están utilizando ellos una profecía, en decir esto va a pasar y pasa, justo en el momento que ellos dicen no. Lo que comprueba obviamente que se equivocaron, que Dios no estaba diciendo el momento de los terremotos. Así que yo también puedo decirles que va a haber terremotos, sí. ¿Por qué? Porque lo dice el libro del Apocalipsis, porque sabemos que al final de los tiempos, en la gran tribulación,
Cuando venga la ira de Dios, pues vendrá todo eso, terremotos. Tiempo no lo podría decir. Solo que Dios nos diera un mensaje realmente que lo sintamos en el corazón y que nos mueva a gritarlo a los cuatro vientos y lo hayamos puesto en una consulta espiritual con obviamente, un docto de la fe y que sí podamos decirlo, lo diríamos, porque de ahí no. Tiempos, ustedes han visto grandes pensadores, por ejemplo, recuerdo el señor, este ingeniero creo que es de geólogo, el señor Yahvé, que lo respeto mucho, muchas de las veces profetizó el fin y varios eventos que van a suceder, pero se equivocó en los tiempos. Él decía tal año y seguía equivocándose. Entonces no nos metamos en ello. Van a ver, sí. Preparemos nosotros como que vamos a vivir el fin del mundo mañana. Si eso fuera así, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted, señora o señorita Ceci? ¿Qué haría si Dios le revela que mañana va a ser ese gran terremoto? ¿Qué haría usted? Prepárese, preparémonos todos. Si no lo es, bendito sea Dios, estamos preparados. Cuidemos de no perder esa gracia. Ya, muy bien. Ya creo que he contestado a todos, ¿no? Tener miedo de esto es, nos dice la señorita Carol, equivale a ser cobardes. No, la cobardía no hay que confundirla. El miedo es natural. Me admiraría alguien que no tenga miedo. Yo tengo miedo, por supuesto que tengo miedo. Lo que estamos llamados es a dominar ese miedo para hacerlo en una virtud de la fortaleza que Dios nos la va a dar si lo pedimos. De ahí miedo es natural, está en nuestro ser. Tenemos miedo algunos a las inyecciones, a la sangre, a la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte, a lo desconocido. Así que no, eso no es cobardía. Cobardía sería, por ejemplo, en el caso de que ahora sabe usted que Dios por algunos medios le está dando la señal que tiene que, por ejemplo, por decir, no voy a decir que es su caso, pero por ejemplo al señor Ramón Valdés le dice que él está viviendo con una mujer que no es suya. Y por un amigo, un profeta, un visionario, lo que sea, le dice que tiene que dejarle, que ahora tiene que dejarle y regresar a Dios. Apartarse de esa mujer que no es suya, confesarse y volver a Dios y a su esposa y a sus hijos. Si él no lo hace por miedo al que dirán, porque piensan en la mayoría de gente que la que está es su esposa, por miedo a la sociedad, a sus amigos, a su empresa, etc., eso es cobardía. No, lo otro es normal. Miedo, pues lo tenemos todo. Bien. Como lo decía un señor, Sagrado Corazón, dice, pero es el único templo donde hay exposición del Santísimo. Pues rueguen a Dios que realmente esté ahí. Yo les digo personalmente, por favor, no hagan lo que yo les digo, porque es una experiencia personal, ¿sí? No digan que porque Carlos dijo, no, y les repito, lo que yo diga no tiene valor para nadie ni para nada. Es una experiencia de 23 y más años. Es decir, yo cuando voy a una iglesia, así como ustedes deben buscar dónde está el foquito rojo para saber que ahí está el Santísimo, que ahí está el Señor, yo le he pedido a Dios que me dé señales. Tal vez para algunos será que estoy forzando o estoy jugando con Dios. No, lo hago de corazón. Y ha habido ocasiones que Él me ha contestado interiormente con cosas incluso físicas que le he pedido. Clamen a Dios que les dé una señal. Pero yo juzgo cuando entro en un templo, si le veo que le han quitado al Señor y le han puesto en una esquina, en un cuartito por ahí. Yo a veces me he ido a llorar espiritualmente y le pregunto, le digo, Señor, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para que te hayan castigado acá? ¿Por qué te pusieron acá? Y además lo que para mí es más penoso en las misiones que yo hacía, por ejemplo, cuando Dios me dio la gracia de trabajar para abrir las capillas de adoración perpetua en el Ecuador, me daba pena cuando tenía que pelearme con sacerdotes que no entendían que al Señor no le pueden dejar expuesto solo en el Santísimo. Si saben ellos su fe, si son católicos, no pueden ir consagrar al Señor, dejarlo ahí y esperar que la gente vaya o no vaya. Están cometiendo, por decirlo menos, sacrilegios. El Señor no puede estar nunca solo.
Entonces, para mí, ese descuido, que me dice mucho, yo dudo que realmente esté el Señor ahí. Puedo estar equivocado, sí, pero no lo hago porque siento, es por lo que veo, porque el sacerdote que le dejó ahí no tiene fe, porque si tuviera fe, ¿cómo es que le deja solo las 24 horas? Yo conozco de capillas que se dicen capillas de adoración perpetua. El sacerdote va un jueves, por decir, a cambiarle al Santísimo y se demora un mes para el próximo cambio. Ni siquiera visita. Solo los fieles se dan los turnos, se ayudan entre ellos, pero muchas veces no pueden estar todo el tiempo. El Santísimo no puede estar solo. Esto debe ser una señal para ustedes. Pero como digo, es vivencia propia, es experiencia. Y es algo penoso para mí. Yo sufro porque he tenido que enfrentarme con sacerdotes que obviamente ellos deberían ser los que nos forman, los que nos enseñen, los que traten con reverencia, con amor a Dios, pero no lo hacen. Cogen el Santísimo, le ponen ahí, se van y le dejan incluso a veces capillas abiertas, iglesias abiertas, y ellos se van. Ni siquiera unos minutos de adoración. Y si hay fieles, pues habrá, y si no, mala suerte, Jesús, te quedas solo. No les importa. ¿Qué más me dice a mí eso? No les importa. ¿No creen que ahí esté el Señor? Tal vez no esté. Por eso se comportan así. Bien, aquí también una hermana nos dice que en el 1990, el 3 de marzo, justamente, la Santísima Virgen María en el Cajas, que es una aparición aprobada y es hermoso el lugar, yo he estado ahí, también no digo que he tenido experiencias místicas, no soy de esa persona, no me ha dado ese regalo la Santísima Virgen María porque le he pedido que no me lo dé, como enseña San Luis María Guiñón de Montfort, pero sí he visto cosas maravillosas y sé que el ambiente mismo es sobrenatural. Entonces dice que ella dijo que la Tercera Guerra Mundial se acerca y estamos en ello, ¿no? Por eso, recuerden el mensaje que les acabé de leer del Libro de la Verdad, fue del 2002, estamos 2026, ya fue alertado. Y sabemos también en Fátima que la Santísima Virgen María, al igual que en Akita, nos dijo que todo empieza en el Medio Oriente. ¿Cómo lo vayan a hacer? Ahí está el kit de la cuestión. Entonces estén atentos. No todo lo que brilla es oro, no todas las fotos y videos que nos ponen son verdaderos, son inteligencia artificial. No creamos todo, no nos interesa incluso en saber los detalles, pero recuerden, nos están vigilando. Y profundicemos en nuestra fe, que es el mejor regalo que nos vamos a hacer y vamos a hacer el resto. Bien. Sí, aparte del señor Kiko Argüello, es realmente lo que hacen no es de Dios. Con eso les digo todo. Porque sería un programa para que ustedes entiendan las razones teológicas, filosóficas, prácticas, ¿no? Y recuerden que hay un video que circuló por las redes de su declaración cuando murió Benedicto XVI, que lo dice todo. Así que esto del neocatecumenado es una secta judeo-protestante. Bien, ya son 9:15, les agradezco por su presencia y Dios quiera, pues nos vemos el próximo día viernes, estemos unidos en oración. Que Dios les bendiga y pues hasta pronto. Muchas gracias.